Siguiendo cómo escoger mi placa BMS adecuada, de acuerdo a mi equipo donde voy a utilizar, vamos a tener un pequeño repaso. Estas son distintos BMS, no tienen distintos tamaños porque el fabricante la quiso hacer más pequeña, más grande, sino que si bien estas son más pequeñas es porque manejan menor capacidad de corriente. Este módulo, por ejemplo, es para 3 celdas, pero tiene una corriente máxima de solo 5 A, igual que esta que tenemos aquí, que es de 3 celdas, pero pueden ver ahí en la especificación, en la misma placa, que soporta una carga máxima de 10 A. Esa es la diferencia. Si bien esta es de 3 celdas, esta es de 4, que es prácticamente para una celda más, pero esta soporta 10 A y esta no es más grande porque quiere, sino porque soporta 40 A. O sea, sus componentes son capaces de soportar más corriente. Nos referimos siempre a la corriente del consumo de nuestro aparato, pero acá hay una diferencia, y la diferencia está no solo en el consumo que tenga tu aparato. No es lo mismo alimentar un aparato como este, que es un parlante portátil, que puede alimentarse con 3.7 volt y tener un consumo de 750 mA. 750 mA pasado a ampere equivale a 0,75 ampere o amperios por hora. Esto es lo que consume este parlante Bluetooth. Obviamente siempre el cálculo se da a máxima volumen o a máxima potencia. Cuando uno lo escucha o lo utiliza con un volumen moderado o más bajo, obviamente el consumo va a ser inferior y por lo tanto va a tener mayor durabilidad, lo que es va a tener mayor autonomía. Vamos con un pequeño ejemplo. En este caso, 3.7 volt lo podemos obtener de una celda de litio. Tan simple como funcionar con esta celda. Esta es de 3.7 volt y tiene una capacidad de entrega de 1500 mA por hora. Bueno, esto equivale 1500 mA a 1,5 A. ¿Qué significa? Que esta celda me puede entregar hasta 1,5 A en una hora. Por lo tanto, si este equipo me consume 0,75 A por hora y mi celda de litio me puede llegar a entregar, como es esta, 1,5 A por hora, siempre pasados a ampere, y yo le coloco esta celda de litio, va a durar encendido 2 horas, porque en 2 horas me va a consumir 0,75 por 2. 0,75 por 2 me da 1,5 A, la misma capacidad que tiene la celda de litio. Quiere decir, con esta celda de litio, mi unidad de audio portátil va a funcionar 2 horas. Ese es el cálculo básico de la autonomía, por lo menos para este dispositivo, que es un dispositivo que no tiene un consumo de pico, sino que siempre es prácticamente constante, a no ser que uno le dé más volumen. Esto quiere decir, si yo voy en la curva y esta es el valor de la corriente, supongamos que acá tenemos lo máximo que consume el equipo, que es 0,75 A, pero si yo lo utilizo a medio volumen, puede llegar a estar consumiendo aproximadamente 0,4 A. Eso dependerá del volumen que uno le dé. Si yo le doy más volumen, el equipo va a consumir hasta 0,75. Si le bajo un poco el volumen, el equipo va a consumir menos. Si lo escucho aún mucho más bajo, me va a consumir menos corriente. Esta interacción no es brusca, sino que es paulatina de acuerdo al nivel de volumen que uno le coloque. No es que tiene, por ejemplo, como es un taladro, donde tenemos ya un bobinado, donde un momento de arranque de un taladro, una máquina eléctrica, una atornilladora, una moladora, o todas las herramientas eléctricas que se están viniendo, tiene un pico de consumo en el arranque que llega a ser muchas veces superior a la corriente de consumo nominal. En ese caso, la corriente de arranque, en este caso es de esta es del parlante. En una máquina de perforar, por ejemplo, robusta, puedo llegar a tener este consumo de corriente. Y luego se estabiliza. Este consumo de corriente lo tiene que llegar a soportar mi celda de litio. En este caso, si yo entro a las especificaciones, esta es sumamente berreta, del tipo muy económica, no tiene ningún tipo de especificación ni código, por lo tanto no podemos googlear como para investigar cuál es el consumo que me entrega, o el consumo pico que soporta, o la capacidad que se denomina con la letra C, la capacidad de corriente, de entregar esa corriente máxima para alimentar equipos de máximo consumo o de mayor consumo. En cambio, los otros tipos de celdas de litio que son de mejor calidad, por ejemplo, una batería o celda de litio de mejor calidad, por ejemplo, estamos hablando de esta, que es una Samsung. Ahí podemos ver que tiene un código. Si yo googleo este código, que es INR, INR me está indicando la tecnología con la que fue construida. Si ustedes investigan, lo vieron en el video anterior, INR me está especificando con qué tipo de químicos se construyó esta batería, aparte de utilizar la base principal, que es el litio. 18650-35E. Vamos con este ejemplo. Supongamos que esta celda de litio
me da una información donde es muy útil para saber en qué tipo de dispositivos los voy a utilizar. Como yo te digo, si lo vas a utilizar en parlantes portátiles, como ser algo chico como esto, en algunas lámparas de emergencia donde no tienen un mayor consumo, no vas a tener ningún problema en utilizar una celda de litio del tipo común, junto con una placa BMS o placa de protección con placa de carga adecuada para cargar una celda de litio. En este caso, si lo hacemos para nuestro parlante, el primer ejemplo, vamos a utilizar una celda de litio porque este parlante o este altavoz se alimenta con 3.7 volts, 750 mAh, que es la capacidad de corriente. Dijimos que le íbamos a colocar esta, que soporta 1500 mAh, por tanto le dará 2 horas de autonomía. Y vamos a utilizar una placa para cargar a esta celda de litio. ¿Qué placa tiene que ser? Ustedes, como ven aquí, esta no tiene absolutamente nada, no tiene ninguna placa adicional a su cuerpo, lo cual esto es directamente y pura la celda de litio. Por lo tanto, si yo voy a utilizar un sistema de carga, el sistema de carga tiene que tener un circuito integrado o un chip, como es en este caso, que aquí lo podemos observar, donde te da el algoritmo de carga. Este no es cualquier cargador, ustedes pueden comprarlo aparte, bueno, con el puerto USB-C o el micro USB. Te entrega un algoritmo de carga que es el que nos especifica o nos recomienda el fabricante de nuestra celda de litio, ¿sí? Con una tensión que va a ir graduándose de esta forma hasta que llega a su valor de 3.7 volt y una corriente que va a ser elevada y luego va a ir decayendo hasta llegar así a un punto donde lo va a determinar como la celda cargada. Toda esta curva que nosotros vemos acá, no vamos a entrar en muchos detalles, ya lo explicamos en otro video, lo hace este chip. Este chip me genera esta curva que le da la máxima performance para carga de nuestra celda de litio. Ahora bien, vamos de nuevo con la protección. En este caso, este módulo que se adquirió, por eso ustedes tienen que saber qué van a comprar, qué van a alimentar y qué elementos tienen para saber qué es lo que tienen que utilizar. Tiene protección BMS, o sea, esto se solicita módulo cargador para celda de litio 18650 con protector o con protección. ¿Dónde está la protección? En estos dos componentes que vemos aquí. Si quieren, me dan su like y dejan en el comentario si quieren que expliquemos bien el funcionamiento de cada uno de estos integrados, qué es lo que realmente hacen para controlar, ¿sí?, que la batería no tenga sobretensión, sobredescarga y lo demás. Por eso es con BMS incorporada. Esta sería. Y las conexiones es muy simple. Ahí lo podemos ver, especificados por el fabricante. B más B menos es donde va la tensión de la celda de litio. Casi siempre está identificada con la letra B larga, B más B menos. Y aquí tenemos la salida al dispositivo que vamos a alimentar. Out más, out menos, ¿sí? Acá va la celda de litio en estos dos y aquí va al dispositivo que vamos a alimentar. Y la carga se efectúa a través del puerto USB-C, obviamente, con cualquier fuente de alimentación que nos entregue los 5 volts. Ustedes le van a conectar aquí, proveniente desde un cargador de celular o una fuente, mejor dicho, y va a iniciar la carga conectada en estos dos terminales a nuestra celda de litio. El aparato va de estos dos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ya una celda de litio que ya tiene incorporado una plaquetita? En este caso, esta no tiene el termo contraíble o el termo retráctil. Ustedes pueden ver que de este lado se pueden observar algunos componentes que corresponden obviamente a la etapa BMS o protección de sobretensión, sobrecorriente y demás. Esta, como ya tiene BMS, no es necesario que yo le coloque un módulo de carga que tenga también BMS, porque ya tendría dos. Tiene la celda de litio y la tiene la placa. En este caso, yo si ya tengo la placa BMS o de protección, voy a utilizar otro módulo de carga que no hace falta que tenga esta etapa, que es la parte de BMS. Vamos a utilizar, por ejemplo, este, que solamente tiene el chip que me genera las curvas para la carga correspondiente a nuestra celda de litio. No tiene protección. Entonces, como no tiene protección, directamente los terminales que dicen más y menos aquí sobre la placa, ahí vemos que dice más, ahí vemos que dice menos, simplemente de aquí va a ir conectado a la celda de litio. ¿A dónde? A donde dice positivo y negativo, que es en este caso B más y B menos. Directamente va a ir colocada aquí, ya que la placa BMS de protección la tiene incorporada nuestra celda de litio. Esas son las dos variantes para circuitos que llevan una sola celda, como es en este caso. Vamos a pasar ahora a algo un poquito más elaborado. Supongamos que queremos alimentar un dispositivo, ¿no? Supongamos, yo acá tengo esta lámpara que tiene un chip que funciona, un chip COB, o sea un LED gigante que funciona con 12 volts. Esto funciona con 12 volts.
Entonces yo aquí necesito saber cuánto consume mi lámpara. Muchas veces y muchos aparatos, no necesariamente que sea una lámpara, tenemos que saber el consumo que tiene, ¿no? El consumo, los miliampere-hora, como se les llama. Sabemos que son todos múltiplos y que 1 ampere-hora equivale a 1000 miliampere-horas. Este simplemente es un submúltiplo, ¿sí? Que se corre la coma de derecha a izquierda 3 lugares. O sea, 1, 2, 3. Corro la coma 3 lugares y se pasa de miliampere a ampere. Así es como se puede hacer una conversión rápida. Entonces, 1000 miliamperes son 1 ampere-hora. En este caso vamos a alimentar nuestra lámpara con una fuente de 12 voltios. Bien, o sea, como no tenemos especificación, como les decía, vamos a medir la corriente de consumo de nuestra lámpara. En este caso vamos a probarlo con una fuente, puede ser cualquier tipo de fuente. Lo vamos a conectar de manera provisoria, así, y el circuito abierto, ¿no? Este es el negativo y este es el positivo. Vemos que la lámpara enciende, pero lo que más nos importa a nosotros es cuánto está consumiendo este dispositivo. En este caso ponemos el multímetro en la escala de corriente, como lo tenemos ahí, y como ustedes ya saben, se deben colocar las puntas para medir corriente entre el común y el que dice A de amperios. Vamos a seleccionar la escala, que en este caso vamos a colocar una escala de 10 amperios, y vamos a colocar en serio. Ustedes saben que la corriente se mide en serio, ¿sí? Se abre el circuito y lo que hace se intercala el multímetro y de esta manera detecta los electrones que se mueven a través de los conductores. Ahí lo colocamos y vemos que esta lámpara ahí nos está marcando el consumo. Lo pueden observar, 0,61 amperes lo que consume. 0,6, vamos a redondear, ahí está, se redondeó solo. 0,6 amperes, esto significa 600 miliamperes. Eso es lo que consume nuestra lámpara de 12 volts, 600 miliamperes. Vamos a tomar nota. 0,6 amperes, como yo les decía, es lo que nos marca con el multímetro, lo que consume. Quiere decir que esto equivale a 600 miliamperes. Esto es ampere hora y esto es ampere hora y estos son 600 miliamperes hora, que es lo mismo. Mili es o submúltiplo, ¿sí? Lo que consume mi lámpara, ya sé ahora, tengo ese dato. Si yo le coloco este power bank que hicimos hace un tiempo, que es de 2500 miliamperes, ¿sí? Sería, este es mi power bank, 2500 miliamperes. Si yo divido 2500 miliamperes sobre 600, sobre lo que consume mi lámpara, ese resultado me va a dar cuánto dura mi lámpara. Hacemos el cálculo. Bueno, 2500 dividido 600. Esto te da 4,16 periódico, ¿no? Horas. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que con este power bank que entrega 2500 miliamperes-hora, mi lámpara va a durar encendida un poco más de 4 horas. Ese es el cálculo que se hace. Como yo te vuelvo a repetir, esto es lo mismo que un equipo de audio, ¿no? El consumo es en relación a corriente. Supongamos que aquí tenemos 1 ampere y aquí tenemos medio ampere, 0,5 ampere y 0,6 estaría por aquí. En el momento que yo energizo, sube la corriente y se mantiene en 0,6 ampere o 600 miliamperes. Es un consumo constante, no tiene picos porque esto es una lámpara de LED. En cambio, te vuelvo a repetir, si yo tengo un taladro, una amoladora, un atornillador eléctrico o cualquier herramienta que requiera un bobinado y un alto consumo en el arranque, generalmente llegan a tener este pico de corriente y luego por ahí se estabilizan y quedan en un valor mucho más bajo. Pero este pico de corriente lo tiene que soportar la celda de litio. Si mi celda no está preparada para soportar esa corriente inmensa de arranque, el sistema no va a funcionar. Se va a proteger, ya sea porque las baterías no tienen la capacidad de entregarme tanta corriente de golpe en un momento, o bien que la placa BMS no soporte la corriente de arranque. Si yo le coloco en mi máquina de atornillar, supongamos que me consume 14 amperes en el momento de arranque, si yo le coloco una placa BMS de 10 amperes,
no va a funcionar porque no soporta la corriente que consume, que son 14. Entonces no va a arrancar. En cambio, si yo le coloco una placa BMS que soporta 40 amperes, como ve que dice acá, me va de sobra, porque va a poder soportar tranquilamente los 14 amperes y más mi herramienta eléctrica. Por eso es muy importante la corriente o el consumo, sobre todo si es una herramienta eléctrica, qué consumo o pico de corriente consume en el momento del arranque. ¿Sí? O sea que esto tiene que ir acompañado de una celda. Si la celda tampoco soporta una cierta descarga, tampoco te va a funcionar. Bien, ahora que vimos las características de las baterías, en caso de esta, que son de alta descarga y soporta 4C de descarga, o sea, la corriente multiplicado por 4, o sea, de 2500 mA aproximadamente por 4, soporta hasta 10 amperes de alto consumo. Por lo tanto, estas son de alta descarga, ideal para monopatines, herramientas eléctricas de alto consumo y para todo equipo que lleve una máxima exigencia. Bien, vamos al ejemplo ahora de autonomía para este tipo de lámpara LED. Nuestra lámpara, aquí la vemos, que ya sabemos que consume 600 mA, le vamos a diseñar un pack de baterías para hacerlo funcionar. Pero antes tenemos que saber qué tipo de celdas va a llevar, qué cantidad, qué tipo de placa BMS va a precisar y el sistema de carga. Bueno, sabemos que una tiene 3.7 volts. Por lo tanto, la lámpara no va a encender porque la lámpara es de 12 volts y la batería es de 3.7. Por lo tanto, vamos a incorporar otra batería más. En este caso, 3,7 más 3,7 me da 7.4. Todavía le falta tensión para hacer funcionar mi sistema. Entonces, voy a colocar otra batería más. 7.4 más 3.7 volts de la última celda me da 11.1 volts. Esto, tensión nominal. Sabemos que cada celda tiene entre 3.7 y 4.2 máximo. Cuando tengan 4.2 estén totalmente cargadas, voy a tener 12.6 volts. Esta es la tensión con la que va a trabajar mi lámpara, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que 3,7 más 3,7 más 3,7 me da este parámetro de alimentación. Entonces, lo que yo tengo que usar son 3 celdas de litio para hacer funcionar al menos con 12 volts. Luego vamos a la capacidad. Ahora pasamos a la capacidad. Dijimos que esta tiene 2500 mA cada uno. Vamos al ejemplo. Si esta tuviesen 600 mA cada uno, cuando yo arme el circuito serie, sume y me dé los 12 volts, voy a tener 600 mA. Si esto consume 600 mA por hora y esto me entrega 600 mA por hora, ¿cuántas horas me va a durar? Una. ¿Sí? Si yo coloco esta, que tiene 2600 mA, simplemente tengo que hacer una división 2600 mAh, que es la capacidad que me entrega mi power bank, dividido lo que me consume mi lámpara LED, que en este caso son 600 mAh. Esto me da un resultado de 4,33 periódicos. Esto me da la autonomía, o sea que me va a durar un poco más de 4 horas, entre 4 horas y 4 horas y media, utilizando celdas de 2600 mAh para alimentar nuestra lámpara de emergencia de 12 volts por 600 mAh. Obviamente esto es como un reflector. Hay lámparas, obviamente, si voy a hacer una lámpara de emergencia, no voy a utilizar algo que consuma 600 mA, voy a tratar de buscar algo que consuma 100 mAh, 150 mAh, para que me dure mucho más. Bien, entonces ya tenemos la autonomía que va a tener utilizando estas 3 celdas. Ahora vamos a qué BMS tengo que elegir. Sabemos que las 3 celdas van a necesitar de una placa que sea BMS o protección, que proteja contra cortocircuitos, sobredescarga, sobretensión y demás, a mis celdas de litio para darle mayor seguridad. Sabemos que nuestro aparato consume, en este caso la lámpara, 600 mAh. Entonces le puedo colocar cualquier placa BMS, como es en este caso, una placa BMS que tiene una capacidad máxima de 5 amperes. O sea que esta placa es capaz de entregar hasta 5 amperes sin ningún problema. ¿Hay más chicas? Sí, hay algunas más chiquitas. Le pueden colocar tranquilamente porque esto consume 0,6 amperes. Esto se hace, bueno, el circuito que ya lo vimos en varios métodos, que se conecta el positivo de un lado con el negativo del otro, entonces van quedando en serie. Sería este caminito. Y aquí la resultante me da una tensión positiva, una tensión negativa final. Este es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo.
3,7 volt, la conecto, vuelvo, salgo con el positivo, entro al negativo, sumo los 3,7 volt de la siguiente celda, salgo con positivo, entro con negativo, sumo la última celda, 3,7 más 3,7 más 3,7 me da 11,1 volt y cuando está en máxima carga 4,2 volt me da 12,6 volt. Este es el circuito que yo tengo que armar para instalar y obviamente hacer coincidir aquí en nuestra placa los valores que están indicados. Aquí ven, aquí va la conexión soldado en esta parte, 3,7 volt, el terminal que viene sería desde aquí, que es la primera celda. El que indica 0 volt es el primer negativo, que es en este caso esta base, este va soldado aquí. Luego cuando yo salgo de esta celda y voy aquí, sumo la siguiente celda y me da aquí 3,7 más 3,7, aquí tendré 7,4, entonces desde aquí voy a sacar un cable y lo voy a soldar en el terminal que dice 7,4 volt, que es este. Finalmente, cuando salgo de aquí y ingreso y salgo por esta celda, aquí tengo 11,1 volt. 11,1 volt, que tenemos ahí, 11,1 volt. Va soldada aquí el cable final o positivo. Y la salida que vemos P más, P menos, que es el positivo y el negativo de nuestro sistema. Tenemos calculado para nuestra lámpara de emergencia qué celdas tenemos que usar, qué tensión, qué celdas de litio, qué placa BMS. Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la fuente de carga, porque esto es protección. Protección no es carga. Muchos en Mercado Libre y otros sistemas están vendiendo como una placa BMS, le ponen placa de carga. Realmente, si no está incorporada la placa de carga, no tienen que venderlo así. Pero bueno, hay muchos que lo están vendiendo como cargador. Esto no es un cargador, es placa BMS. ¿Cómo se investiga? Con los integrados. Ustedes entran al código que tiene aquí, colocan en el Google, en el buscador, el código, espacio, datasheet, y te indica qué hace cada uno. En realidad estos son los tres los mismos, entonces no va a ser muy difícil saber qué hace este integrado, que se encarga de protección de sobrevoltaje, sobrecorriente, bajo voltaje y demás. Yo tengo que agregar un sistema de carga que me pueda cargar como me especifica el fabricante de las celdas de litio. Entonces voy a tener que usar un módulo de carga. En este caso, el módulo de carga tiene que ser para 3 celdas, porque voy a usar 3 celdas, o sea que el módulo de carga me tiene que entregar 12,6 volt como máximo. Y es este que tenemos aquí. Tiene el puerto de carga a través de este terminal que se carga con un puerto USB-C, conectándolo aquí. Ya lo tenemos para que nos cargue nuestras celdas de litio. Y la salida va aquí donde dice positivo y negativo, GND que es la masa y VAT que es el positivo, negativo, positivo. ¿Dónde está la especificación? Casi siempre está bien para varias celdas y corrientes, entonces aquí me dice que esto es para 3 celdas, o sea que esto es para 12 volt y entrega una corriente máxima de carga de 2 amperes. Si esto me entrega 2 amperes máximo de corriente de carga y mis celdas son de 2,6, eso quiere decir que va a tardar un poco más de 2 horas en cargarlas. Por el simple hecho de que me entrega 2 amperes el cargador. Y las baterías o celdas de litio tienen la capacidad de recibir 2,6. Por eso va a tardar un poquito más de 1 hora en cargarlas. Utilizando este. Si no, pueden utilizar uno que sea de 3 celdas, pero que sea de 4 amperes. En ese sentido, va a tardar menos de 1 hora en cargar. Unos 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos y ya van a estar cargadas. Utilizando uno de mayor corriente. Aquí está todo lo que yo necesito para que tenga autonomía mi lámpara. Sé qué elementos usar, sé qué autonomía va a tener, sé que tengo que tener un sistema de carga, un sistema de protección para las celdas, armar el pack de celdas. Esto generalmente viene con la forma esta porque lo suelen colocar aquí arriba. Una vez que arman el pack, se junta el pack de esta manera y se coloca esta celda, por eso que tiene esa forma redondeada en los extremos. Y luego ahí con un termo retráctil o cinta Kapton se envuelve todo y queda el paquete ya con y queda ya el pack armado de protección o BMS con las celdas de litio. Bien, ahora vamos con el último ejemplo. En nuestro caso, nuestra herramienta eléctrica, como tenemos aquí, que muchos quieren hacer o convertir su herramienta, en este caso este taladro llevaba celdas de níquel cadmio, fue convertido a níquel, fue convertido a litio. Ahí vemos la especificación. Níquel cadmio, ¿sí? Fue convertido. Pero acá me dice que funciona con 14,4 volt mi pack.
Esto no significa que yo lo tenga que alimentar con los 14.4 volt clavados, sino obviamente tengo un margen hacia arriba y hacia abajo para poder alimentarlo. Esto es para una herramienta eléctrica. Nos dice el fabricante que este taladro funciona con 14,4 volt. Sabemos que 3 celdas, cuando están cargadas a máximo voltaje, que es 4.2 volt, nos da 12.6 volt. Si yo le agrego una celda más, 4S, serían 4 celdas alimentadas con una tensión máxima de 4.2 volt, en su momento, en su pico, voy a tener 16.8 volt. Vamos al mínimo, porque esto tiene un mínimo. Cuando las celdas de litio están en el valor nominal, no tienen 4.2, tienen 3.7. 3,7 por 3 me da 11.1 volt. Y con el valor mínimo 3.7 volt con 4S o 4 baterías en serie, me da 14.8 volt. Con 3 celdas voy a tener un valor de voltaje entre 11.1 y 12.6. Con 4 celdas o 4 baterías voy a tener un voltaje comprendido entre 14.8 y 16.8. Dijimos que este taladro se alimenta con 14.4. Y aquí está la disyuntiva o las dudas. ¿Te va a funcionar con los dos? Sí, funciona con los dos, colocando 3 celdas o 4 celdas. La diferencia va a estar en si tenemos un poco más de voltaje, puede ser que dé a las revoluciones un poquito más, pero es muy imperceptible. Por la anterior, que es de 3 celdas, entonces me va a entregar entre 11.1 y 12.6. O sea que en el valor máximo, cuando esté en 12.6 volt, iría una diferencia de 1.8 volt de diferencia menor. ¿La puedo hacer con las dos? Sí, con las dos y con las dos va a funcionar. Es la que a vos te quede más cómodo y la que te permite introducir dentro del pack de su batería. Vamos con la práctica. Si yo coloco las 3 celdas en serie de 3.7 y tienen una capacidad de 2000 mAh, esta rama va a tener 2000 mAh, no va a tener más mAh porque la estoy conectando en serie. Si yo coloco esto y mi taladro me consume 2 amperes, va a durar o va a funcionar solamente 1 hora, de manera constante. Obviamente hay variaciones, entonces por ahí me convenga colocar una placa BMS que soporte más corriente y hacer esto. Ya conectaría las celdas en paralelo. ¿Qué hace esto? Me mantiene la tensión, pero me duplica la corriente. En este caso, aquí siempre, en estos puntos, vamos a tener 3.7 volt nominal. Pero ya tengo 2000 mA de esta rama más los 2000 mA que se agregan de esta rama. Ya paso a tener 4000 mAh. O sea que este sistema me va a entregar 4000 mAh. Esto equivale a 4 amperios. Si mi máquina o mi taladro consume 2 amperes, por así decirlo, ya me va a durar 2 horas de uso constante sin apagarse, que es un montonazo. Ya cambia la ecuación. ¿Se puede hacer? Sí, va a funcionar, pero va a tener más autonomía si yo le coloco 2 en paralelo que una sola. Eso, un dato para tener en cuenta. ¿Se pueden colocar más paralelos? Sí, hay placas BMS que soportan más paralelos y obviamente vas a aumentar aún más la autonomía. Pero ¿qué pasa? Tenés que ver que ya no creo que entren aquí 9 celdas de litio. Acá creo que con toda la furia entran 6 celdas de litio y no entran ni una más. Bien, sabemos que vamos a alimentar nuestra máquina eléctrica con 12.6 volt y la celda va a tener una capacidad de, redondeando, 4000 mAh. Este es nuestro sistema que vamos a hacer. Pero ¿qué sucede aquí? Tenemos que elegir la placa BMS y el sistema de carga que va a ir externamente, no va a ir dentro. En eso no hay problema. Podemos colocar como sistema de carga al módulo de carga para 3 celdas, como ven aquí, y lo que especificamos. Y sí, puedes aquí elegir 3 celdas que son 12 volt, 2 amperes, o 3 celdas, comprar la de 4 amperes, ¿sí? Entonces quiere decir que los 4 amperes que nosotros estamos precisando lo va a cargar en 1 hora. Con un módulo de carga de 4 amperes te lo va a cargar en 1 hora. Y si compro el de 2 amperes va a tardar el doble, 2 horas. O sea que en 2 horas estaría la batería cargada. Esto ya depende de las necesidades de ustedes. Ahora, vamos a elegir la placa de protección, que es lo más importante para herramientas eléctricas, para evitar sobrecalentamientos, que explote o llegue a tener alguna dificultad. Ya habíamos hablado de las celdas de alta descarga, por lo tanto sabemos que esta es una muy buena opción. Vimos que esta celda, que se llaman
H18650 CHBAK, ahí dice el código A02, tiene una capacidad de soportar 4C. Ustedes lo vieron, quiere decir que me puede llegar a entregar 4 veces la capacidad de corrientes. Nosotros redondeamos acá, en realidad esto tiene 2600 mAh y me dice que tiene 4C, quiere decir que me puede llegar a entregar hasta 10.000 mAh en un momento de arranque. 10.000 mAh, esto es igual a 10 A de arranque. Ustedes dirán, pero bueno, sí, una herramienta eléctrica cuando está en estado normal, sin hacer esfuerzo, no consume 10 A, menos una herramienta de este tipo eléctrica. Vamos a medirlo para sacarse las dudas. Y vamos a colocar los clips en el negativo y positivo. Ahí está, negativo y positivo. Si yo lo coloco al positivo de mi batería, que está acá identificada, y negativo, esto tiene que funcionar. Obviamente acá los cables son bastante delgados, ¿no? Ahí está funcionando, ¿no? Ahora vamos a colocar el multímetro, está en las puntas en amper, lo encendemos y lo que haremos aquí, vamos a abrir el circuito para ver la cantidad de electrones que pasan a través de sus terminales. Colocamos en cada punta los cocodrilos para poder manejar yo la cámara y poder explicarle, y vamos a abrir el circuito. En este caso le sacamos al positivo y acá intercalamos nuestro instrumento para medir. La corriente se mide en serie, por eso abrimos el circuito. Ahí estamos para medir corriente. Bien, ahora vamos a colocarla, a ponerla en marcha. Que si todo sale bien, vemos que ahí se puede observar. En uso constante, ahí está consumiendo 0,7 amperes. Si yo le doy más para que funcione más revoluciones, más energía voy a precisar. Ahí está la máxima, 1.15 amperes lo que está consumiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa si la máquina empieza a hacer esfuerzo? Porque la máquina no funciona a esta velocidad sin hacer esfuerzo. Justamente yo lo voy a querer para hacer perforaciones y demás. Miren cuando yo lo aprieto un poco y trato de hacerle que trabaje. Vamos a poner máximo, 1,15 amperes. Cuando yo presiono, miren cómo está consumiendo. 4 amperes, 5 amperes ahí, casi a máximo torque, 6 amperes. Ahí, bueno, ya me quemó casi la mano. Fíjense, cuando la máquina necesita más fuerza, consume más corriente, o sea, casi 6 amperes. Y en el arranque, no es que arranca con 1,6 amperes, ahí como estamos midiendo. Ahí constante sin hacer nada, consume muy poco, 1,13 amperes, 1,15. Pero en el momento de arranque, en este que no tiene aguja, no se puede ver. Pero miren lo que sucede. ¿Ven lo que corriente consume? Se llega a medir 6 amperes, se llegó a medir recién. Sin hacer esfuerzo. Llega a consumir, nosotros llegamos a medir 7.5 amperes en el momento de arranque. Ahí ven, ahí puso 6 amperes y algo. O sea que esta máquina, en el momento de arranque, ustedes pueden ver que consume muchísima corriente. Llegó a consumir un poco más de 7,5 amperes. Por lo tanto, mi batería tiene que ser de alta descarga. ¿Qué sucede si yo le coloco celdas de litio recuperadas de una notebook, por ejemplo, o de un parlante portátil? Por ejemplo, esta que tenemos acá, que esto es 12 volt. La capacidad de corriente es de 1800 mAh. Pero esta placa BMS solamente soporta 5 amperes. Y no de alta descarga. Y sus celdas tampoco son de alta descarga. Estas baterías, que son de un parlante portátil, tienen 1C. ¿Sí? En vez de 4C, 1C. Quiere decir que solamente me entregan de capacidad máxima lo que tiene la celda de litio. 1800 mAh. Es lo máximo que me entrega de capacidad. Hay celdas de litio que entregan 0,5C, o sea, la mitad de lo que su capacidad tiene. Por eso es importante, las de 4C ya son celdas de litio de alta descarga. Si yo le coloco de una notebook o de un parlante portátil a una máquina eléctrica, muy probable que no me funcione. Ahí vimos que en el momento de arranque llega a consumir más de 7,5 amperes. Se estima que anda alrededor de los 10 amperes el consumo en el momento de arranque, y más si está haciendo fuerza. Ahora, las placas tienen que soportar alta descarga. Si no soporta alta descarga, tu herramienta eléctrica no va a funcionar. Podés colocar una de 25 amperes o podés colocar una que ya vas a estar bien seguro de que esto sí va a funcionar. Estas que son de 40 amperes, ahí lo tiene especificado, soporta 40 amperes. Porque en caso de que estén perforando, haciendo fuerza en el momento en una pared que esté instalando, que hace mucha fuerza a la máquina, y le estén dando arranques,
y encima con fuerza, esto va a consumir arriba de 15 amperes. Yo calculo entre 12 y 15 amperes tranquilamente. Por lo tanto, si quieren estar seguros, yo colocaría una placa BMS de alta descarga, al menos de 40 amperes para una herramienta grande como es esta, o alguna amoladora, o algún sistema de herramienta que tenga bobinado y consuma bastante energía. Si no funciona, es porque le estás errando, o en la celda de litio o en la placa BMS. Si yo le coloco esta, que es de 5 amperes, no va a funcionar. La máquina se va a parar. ¿Por qué? Porque solamente me entrega 5 amperes y esto que llega a consumir 10 amperes. Entonces, la placa no me entrega la capacidad de corriente que la máquina necesita. Se va a apagar directamente. Lo mismo si utilizo, por más que yo utilice una BMS de alta descarga de 40 amperes, que soporta 40 amperes, y yo le coloco las celdas de litio económica de una notebook o un equipo de audio, tampoco va a funcionar, porque estas celdas me entregan 1C o 2C o medio C, que es la capacidad de corriente. Estos datos lo consiguen con el código, lo googlean y te dice la capacidad de corriente máxima que entrega. En este caso, esta, por ejemplo, o la otra que tenemos por aquí dando vueltas, te entregan 1C. Quiere decir, te entregan la capacidad de corriente propia de la celda. Más de eso no te entrega. Si esto me entrega 1,8 amperes y la máquina me consume 8 amperes en el arranque, esto no va a tener la capacidad de moverlo en el arranque. Y la placa, obviamente, sí lo hace, pero la batería no. Entonces la batería se viene abajo y no va a arrancar nunca la máquina. Entonces no queda otra que buscar celdas de alta descarga. ¿Cómo hacemos esto? Siempre se buscan los datos de la máquina, como hicimos con la lámpara recién, ¿sí? Buscamos saber cuánto consume para saber qué tipo de placa BMS vamos a utilizar, qué tipo de celda vamos a utilizar y qué sistema de carga o módulo de carga para que sea todo correcto y que todo funcione a la perfección. Es experiencia, es un poco de práctica. Vamos a hacer una cosa, si llegamos en estos 2 días, 48 horas, 100 likes y 100 comentarios, vamos a realizar la batería para este taladro, ¿sí? La vamos a hacer toda completa, desde cero, utilizando placa BMS correspondiente, un módulo de carga que va a ir externa a la carga, obviamente, y las celdas de litio necesarias. Lo hacemos si llegamos a 100 likes y 100 comentarios en 48 horas.